Encantado se encuentren una vez más aquí conmigo en esta clase disertación dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Penal General, Derecho Penal Parte Especial, Derecho Penal 2, y también dirigida al público en general. Tal como se indica, pues mi nombre es Ángel Serpa Aponte, profesor de la Universidad Central y otras universidades, y estamos transmitiendo esta sesión de hoy en marzo de 2022. Sesiones estas sobre derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional, que la pueden encontrar ustedes en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera encontrar respuesta a problemáticas vinculadas a la materia. Bueno, mis estimados, nos convoca hoy entonces un delito contra las personas que no afecta su corporeidad, su expectativa de vida, la vida misma, pero afecta su honor, su dignidad, su reputación. Es decir, la difamación y la injuria, siendo delitos de opinión, estarían afectando a la persona esencialmente. El tema de la dignidad, el honor, la reputación como valores, como bienes jurídicos que son inherentes a la propia persona. Recordemos que en ese estamento a partir del cual, con el advenimiento del constitucionalismo, se empezó a hablar de derechos humanos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. De primera generación, fundamentalmente la vida, la integridad corporal, la propiedad. Luego se habla de derechos humanos de segunda generación, la educación, el conocimiento de la identidad biológica del progenitor, etc. Categorías estas degeneracionales de los derechos que a mí tampoco es que me gusta mucho, porque afirmarlo de primera y luego una de segunda sería que decir que en el momento cuando se tenían los derechos humanos de primera generación no se entendían la existencia de los segundos, porque los segundos y los terceros fueron por vía de una consagración positivizada. Y allí está bien claro, por ejemplo, nuestro artículo 22 de la Constitución, que establece que los derechos fundamentales al ser existen independientemente de su consagración, de su positivización. Pero teniendo el tema de los delitos de opinión, hay que decir, como en una otra oportunidad yo también les hablaba a ustedes sobre el aborto, ¿no? Delito que se ha venido despenalizando en cada uno de los estamentos jurídicos de los países. También estos delitos de opinión se han venido despenalizando y quedan remanentes, ¿verdad? Solamente a nivel de faltas y solamente sancionables a través de sanciones pecuniarias, de acción civil vinculada a la afectación material o al daño moral, etc. Pero aquí sigue estando en Venezuela. En Venezuela, a partir de los artículos 442 del Código Penal, sigue existiendo estos delitos de opinión, es decir, la difamación y la injuria, como delitos que, aun cuando sean delitos de instancia de parte agraviada, y me perdonan la diferenciación hacia un campo del derecho adjetivo, del derecho procesal, recordemos que el 99,9% de los delitos son delitos de acción pública, son delitos en donde el estamento público le ha dado un valor y ha asumido que la protección corresponde al propio poder público, ese jus puniendi que se verifica en el artículo 30 de nuestra Constitución, pero que también se distingue con el derecho a la acción, que se ubica en el artículo 285, numeral tercero, numeral 4 de nuestra propia Constitución, el 30 estableciendo el jus puniendi y la protección de la víctima frente a la comisión de delitos comunes, y el 285, 3 y 4 de la Constitución abordándonos el ejercicio de la acción penal.
Entonces, en esa división de las aguas, en donde se habló de delitos de acción pública o delitos de instancia de parte agraviada, también denominado por la manera como instrumentalmente se articula esa pretensión en el proceso penal venezolano, delitos de acusación privada, eso del honor, la dignidad, la reputación, le es inherente al propio ser. Y por lo tanto, al propio ser es el que le corresponde impulsar, insuflar esa petición de sanción. Fíjate lo peligroso de la circunstancia. En una misma persona, la víctima, en protección de su honor, están como varios roles ubicados en el ámbito del procesamiento de este tipo de delitos. Uno, como impulsor, como acusador privado de una causa por la ofensa de la dignidad, del honor, la reputación. Pero en segundo lugar, está ubicado el propio rol de medio de prueba, porque por ahí se dice, no ofende quien quiere, sino quien puede. Es decir, si tú andas por una calle y qué sé yo, un menesteroso, con la disculpa de los menesterosos, no quiero hacerle ningún tipo de bullying, ningún tipo de aflicción, de un recogelata, etcétera. Y entonces viene y te ofende y te dice, mira dónde va esa ladrona, mira dónde va ese drogadicto. Tú dirás, bueno, vale, al loco no se le para, ¿verdad? O sea, que diga lo que diga. A mí lo que me importa es lo que crea, qué sé yo, mis compañeros de trabajo, mis alumnos, etcétera, etcétera, con respecto a mi persona. Entonces, en la propia víctima se está dando la cualificación de que si ese hecho le está afectando íntimamente en su honor. Y entonces aquel concepto del honor desde un punto de vista objetivo y desde un punto de vista subjetivo. Desde un punto de vista subjetivo, lo que yo creo de mí mismo y la reputación como lo que yo creo que los demás creen de mí mismo, los demás. Entonces, bueno, una aseveración a partir de la cual esa propia víctima sirve como en muchos roles, ¿verdad? Para asumir el procesamiento, la sanción de causa por delitos de opinión. Dicho lo anterior, y como lo hemos visto en cualquiera otra familia de delitos, también este delito tiene un origen antiquísimo, pues, tiene un origen milenario, viene del viejo derecho romano, aquello de la expresión difamante, el libellus difamatorio, la exceptio veritate, la excepción de la verdad, que surge desde el viejo derecho romano. Pero es que además hay que decir, con un sentido muy práctico, que estos son delitos de mucha contención a nivel de los tribunales. Inclusive a veces parece mucho más que hasta los delitos contra las personas, perdón, es delitos contra las personas, por la afectación del delito contra la vida, contra la propia corporeidad, la integridad de la corporeidad. Son delitos hiperlitigiosos en los tribunales. Y últimamente hemos visto en Venezuela, sobre todo en sentencias de 2021, en donde hasta el máximo tribunal ha aceptado el componente, digamos, material de la sanción, es decir, la acción civil derivado de hecho ilícito penal, a pesar de que el delito no se haya configurado, no se haya establecido, no se haya condenado en un tribunal penal como delito que es. Es decir, para poder hablar de acción civil y todo lo que está vinculado a la fijación del daño material, del daño moral, tiene que establecerse a través de una sentencia condenatoria definitivamente firme. Es un título exigible, lógico, ¿verdad? Es decir, es un título monitorio, es como un cheque no pagado y protestado, es como un contrato incumplido. Ese título monitorio que sería la sentencia condenatoria a partir de la cual se deriva la acción civil y por lo tanto todas esas patologías que hemos visto en los últimos meses o en los últimos años, sobre todo en 2021, abordar desde este punto de vista pasaría por aceptar que se acepta un daño material, un daño moral, sin que la difamación o la injuria como delito se exprese a través de una sentencia condenatoria que establezca un derecho a la sanción propiamente dicha. Entonces, esto en primer lugar, la existencia de la difamación y la injuria no simplemente como un hecho ilícito civil,
1185 del Código Civil, sino que exige necesariamente la definición a través de una sentencia condenatoria del establecimiento del hecho punible, bien sea en su vertiente formal, los elementos, los supuestos de hecho, como en su vertiente adjetiva, la prueba del hecho. Bueno, mis estimados, frente a este tema de la difamación como delito, la difamación y la injuria como delito a partir de lo que establece el artículo 442 del Código Penal venezolano, yo siempre le señalo algún texto. Y aquí le voy a presentar un texto muy clásico, un texto de los años 80 del doctor René Buró Arimendi. Todavía se consigue, ¿verdad? En alguna librería y no sé si está en PDF, pero es un texto maravilloso, además del consabido texto de Hernando Grisanti Aveledo, ¿verdad? Derecho Penal, parte especial, que es los delitos de difamación e injuria en el Código Penal venezolano. Entonces, este libro del doctor René Buró Arimendi, un libro ya tiene 30, 35 años aproximadamente, no dejo de recomendarle a los efectos de verificar de una forma clásica este delito que nos convoca. Bueno, en primer lugar, hay que afirmar como característica, digamos, extradogmática, que esta difamación e injuria son delitos, como lo dije, de instancia de parte agraviada. Es decir, no le corresponde al Ministerio Público el accionar, sino que por vía de acusación privada, directamente ante el Tribunal de Juicio Penal, con lo cual no habría una fase preparatoria, y disculpen la digresión desde el punto de vista adjetivo, sino que esto comienza con la presentación de una acusación. Y si se requiere una ayuda previa, conforme lo establece el 391 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal, se solicita un auxilio judicial a ese juez de control, y si el juez de control lo concede, le solicitará ese auxilio al Ministerio Público. Pero ese Ministerio Público estaría ayudando a esa víctima quien presenta la acusación privada. ¿Cuál podría ser ese auxilio? En el delito de difamación. Imaginémonos que alguien haya sido difamado a través de un medio de comunicación y que la columna, el escrito, haya sido realizado por un anónimo o por una persona que tiene un seudónimo. Bueno, entonces en este caso el Ministerio Público tendrá que de alguna forma requerir, lograr de ese medio de comunicación que se revele quién es ese anónimo, si se tratare de un columnista. Claro, esto no puede ser en detrimento, por ejemplo, de las pautas del ejercicio de la profesión del periodismo, regulada por leyes, regulada por reglamentos, y a partir de la propia Constitución, el tema de la confidencialidad de la fuente y todo lo demás. En segundo lugar, es un delito o son delitos dolosos. ¿Okay? Hay un dolo allí concebido. Es decir, no son delitos que se asumen en una realización negligente, imprudente, imperita. No es de una culpabilidad culposa, es de una culpabilidad evidentemente dolosa. Y por lo tanto, como siempre les he manifestado a ustedes, siempre tendríamos que hacernos la pregunta: ¿cuáles son los elementos del dolo del difamante? ¿Cuáles son los elementos del dolo del injuriante? Por cierto, esta palabra de injuria hay que tenerle mucho cuidado, ¿verdad? A partir de lo que establece el artículo 444 del Código Penal, que es el que tipifica el delito de injuria. Porque también el Código Penal también establece la palabra injuria en otros institutos. Allí lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del delito atenuado, ¿verdad? La atenuación como circunstancia modificativa de la responsabilidad penal, cuando en el artículo 74, numeral segundo, se habla de precedencia de injurias. Entonces, injurias como señalamientos ofensivos, y que obviamente hay una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala de Casación Penal del año 00, del año 2000, una decisión importante que iríamos a tratar acá, la decisión en el caso Procter & Gamble contra el Grupo Editorial de Armas, en la cual se dice que hay una relación de género-especie
entre la difamación y la injuria, que la injuria es un género y que una de las especies de la injuria es la difamación. Y ya de una vez la respuesta vendría dada en cuanto a que en la difamación se pretende afectar el honor de alguien señalándose un hecho en concreto. ¿Ok? En cambio, en la injuria, residualmente se pretende afectar el honor de alguien sin señalar esa determinación, esa concreción, esa objetivización del hecho que afecta el honor, sino una circunstancia de carácter general. Como lo verán en las láminas, el eterno ejemplo, en el caso de la difamación, Pedro comenta públicamente, asevera públicamente que Rodrigo se robó el caballo de Carlos. Eso en el caso de la difamación. Y en el caso de la injuria, Pedro anda diciendo que Rodrigo es un robador, es un hurtador de caballos, ¿okay? Sin especificar específicamente, valga la cacofonía, la mención del asunto. Como elemento fundamental, porque también hay otras características atinentes al caso. Entonces, uno no puede abordar la explicación de un delito de tanto conocimiento público. Parece que es de conocimiento colectivo los elementos vinculados a la noción de difamación. Oye, me estás difamando, le dicen a alguien públicamente, ¿verdad? Algo así como que ya la gente sabe en sentido global lo que es un secuestro, lo que es un homicidio, lo que es un estupro. Me estás difamando. Es decir, iríamos a atender en primer lugar la redacción que establece nuestro Código Penal. Y lo hace el artículo 442, quien, comunicándose con varias personas, reunidas o separadas, por lo tanto el tema de la unión de personas que escuchan la difamación no es lo determinante, quien comunicándose con varias personas reunidas o separadas, hubiera imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público u ofensivo a su honor o reputación. Entonces, hay varias cosas importantes acá. Eso conlleva una sanción de 1 a 3 años y una multa de 100 a 1000 unidades tributarias. Como te das cuenta, en el aspecto sancionatorio opera de nuevo la eterna dosimetría penal, con un límite inferior de 1 año o un límite superior de 3 años y obviamente un término medio, pero también en el aspecto, digamos, reparativo de la multa de 100 a 1000 unidades tributarias, también se impone un aspecto dosimétrico con un límite inferior de 100 unidades a un límite superior de 1000 unidades. Recuerden lo que sempiternamente ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia, tanto en sala constitucional como en sala de casación penal, que la dosimetría penal, el acudir al término medio, es una circunstancia de orden público. Orden público, eso que se vocifera, se cacarea mucho. ¿Qué es orden público? Bueno, el cumplimiento de lapsos, plazos y términos es de orden público. ¿Qué es además de orden público? El cumplimiento de los principios de favorabilidad interpretativa, indubio pro reo, interés superior del niño, indubio pro operario, indubio pro femini, por ejemplo, en el caso de la violencia de género, a pesar de que no lo establece la propia Constitución, pero que de alguna forma se entresaca del artículo 22 de nuestra Constitución. Eso es de orden público. Por lo tanto, acudir al término medio, ¿verdad? De ese término medio al límite inferior, si se encuentran circunstancias atenuantes, de un término medio a un límite superior, si se encuentran circunstancias agravantes, tanto en el aspecto sancionatorio como en el aspecto de la multa, medida en unidades tributarias. Pero sigamos con la norma. Fíjense que se habla de hubiera imputado a algún individuo un hecho determinado, capaz de ponerlo al desprecio o al odio público. Entonces, en primer lugar, cuidadito con la palabra imputación, porque en la redacción de ese artículo 442 pareciera que el hecho que se está señalándose públicamente, bien sea que esos que están escuchando, el destinatario del dicho, de paso, no se indica que
ese difamado haya de estar en ese público que en ese momento está escuchando. Puede ser que el público se lo haya dicho, ¿ok? Por lo que lo ha leído en un nivel difamante, o que lo ha escuchado, o que lo ha visto en una pared, o que lo ha escuchado a través de un medio de comunicación. No hace falta que ese difamado se encuentre en el público que escuchó la difamación. Puede ser que el difamado se lo comenta con posterioridad y él sienta que eso contribuye a su desprecio, al desprecio de su propia persona. Yo le decía que hay que tener mucho cuidado con la palabra imputación, porque generalmente el concepto de imputación tiene unas características procesales penales abundantes. Basta decir que el concepto de imputación formal, por ejemplo, lo establece el artículo 126A del Código Orgánico Procesal Penal, la llamada imputación formal. Pero además ese código, por ejemplo, entre otras normas, el 295 y otras, hablan de una imputación material. Imputación como señalamiento de un fiscal del Ministerio Público de la comisión de un delito de acción pública. Cuidado, que la palabra imputación en ese 442 del Código Penal no tiene la aseveración procesal penal de que se tratare de un hecho que revista carácter penal. Puede ser un hecho que revista cualquier otro tipo de circunstancia que no afecte, inclusive desde un punto de vista judicial exclusivamente, no, ni civil, ni contencioso administrativo. Es decir, alguien está diciendo al otro, mira cómo anda con un amante, siendo que el amante es Francisca, estando él casado con María. Entonces, bueno, si decimos que el adulterio desapareció en el ámbito del delito, en el Código Penal por una decisión de la Sala Constitucional, bueno, ello ni siquiera estaría configurando un delito. Pero es que además, cuando se está señalando a alguien que ha cometido un hecho antijurídico, contrariado por el derecho o no, pero que afecta el honor, no se está haciendo para colaborar con la justicia. No se está realizando ese señalamiento, esa imputación a los fines de que se logren los propósitos del Estado de Derecho, que sería la sanción, la colaborar con la justicia. Pues no, es solamente a la finalidad, a ese dolo de afectar el honor, en el dolo, en el específico dolo del difamante. Él sabe que su dicho, su aseveración o su escrito tiene capacidad, en primer lugar, de ser escuchado por muchos, separados o juntos. Porque si es un artículo en un periódico y todas las ediciones del periódico se quedan guardadas, antes cuando había el periódico ya material y ya no este periódico virtual, se queda guardada en una sala de la imprenta, bueno, ¿a quién se está difamando? ¿A quién se está injuriando de forma alguna? Porque no existe ese conocimiento de carácter general. El elemento de la comunicabilidad, ¿verdad? Conjunta o separada, pero además esa finalidad se sabe en el dolo del que lo está haciendo, que esto tiene una capacidad de aflicción del honor de otro, y sabe que ese dicho puede ser conocido, puede ser escuchado por el público en carácter general. Por otra parte, en ese dolo del difamante, él sabe que la víctima se va a manifestar en desacuerdo, ofendido en su honor al saber lo que él dice con respecto a esa persona, lo que se denomina la incolumidad de la víctima. La víctima no está aceptando tal condición, ¿ok? Definitivamente no lo está aceptando, sino que eso le aflige, eso lo sabe el difamante. Entonces, a un individuo, dice la norma de un punto de vista lacónico, algún individuo, cuando se habla de individuo, bueno, parece aludir a la idea de persona natural, persona física, ¿okay? No la persona moral, no la persona jurídica, en principio. Y ya veremos en la segunda parte de esta sesión de hoy. Por favor, cuando culmine se incorpora los que a bien tienen a la segunda parte. Esto se extiende mucho
realmente con las mismas coordenadas a ver la famosa sentencia en donde se asevera la existencia o no de la difamación frente a una persona jurídica. Exponerlo al desprecio o al odio público u ofensivo a su honor o reputación. Entonces, con una sanción de 1 a 3 años de prisión, lo cual conlleva también la otra dosimetría de 100 a 1000 unidades tributarias. Si el delito se cometiera en documento público o con escritos, dibujo, divulgado o expuesto al público o con otro medio de publicidad, pues se agrava dicha difamación y ya la pena, en lugar de 1 a 3 años, será de 2 a 4 años de prisión y sube la multa de 200 a 2000 unidades tributarias. Fíjense que esa difamación agravada contenida en el aparte del artículo 442 habla lacónicamente de medios de publicidad, es decir, de medios virtualizados, impresos, etcétera, que al ser conocidos por muchos tiene una mayor capacidad de ofensa. El parágrafo único de ese artículo 442 conlleva una consideración de carácter procesal. En caso de que la difamación se produzca en documento público o con escritos, dibujos divulgados o expuestos al público o con otro medio de publicidad, se tendrá como prueba del hecho punible y de la autoría, prueba del hecho punible, es decir, de la causación y de la autoría, la culpabilidad, la atribuibilidad del hecho a alguien en concreto, el ejemplar del medio impreso o copia de la radiodifusión o emisión televisiva de la especie difamatoria. Entonces, por lo tanto, nos está hablando de una especie de prueba suprema. Así cuando se hablaba de la confesión como la regina probatorum en el viejo sistema inquisitorio o inquisitivo. Por cierto, confesión que todavía no ha acabado como prueba, no se ha extinguido como prueba en el sistema acusatorio, siempre que sea libre de apremio y coacción. Allí está la admisión de los hechos en el artículo 375. En este caso, en el caso del parágrafo único del artículo 442, se exige como prueba fundamental, ya tengo una consideración de carácter procesal allí, y eso que en el Código Orgánico se habla de la libre convicción razonada como mecanismo apreciativo de la prueba, y utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia. También ahí nos encontramos con el Código Orgánico en el artículo 182, cuando se habla de probar el estado civil, el estado filiatorio. Bueno, se acudirá a los mecanismos civiles, pero aquí se está asumiendo, se está jerarquizando la importancia de una prueba en la probanza de la difamación, y eso le añade también un carácter muy de delito de instancia de parte agraviada a este delito, la copia de el instrumento en donde se divulgó de ese libelo difamante, que puede ser una grabación, esto mismo, ¿verdad? Que yo estoy aquí hablando con ustedes, y que queda colgado, ¿verdad? Colgado, palabra muy fea, colocado en YouTube, en mi canal, y que puede ser exteriorizado y visto por muchas personas. Bueno, en cuanto a la injuria, el artículo 444 del Código Penal lo establece. Todo individuo que en comunicación con varias personas, juntas o separadas, hubiera ofendido de alguna manera el honor, la reputación o el decoro de alguna persona, será castigado con prisión de 6 meses a 1 año y multa de 50 unidades a 100 unidades tributarias. Nótese varios aspectos. Aquí se está incorporando el decoro como un elemento allí, ¿verdad? Crucial del asunto. Pero además, fíjate que no se señala un hecho en concreto. Se está ofendiendo genéricamente el honor, el decoro, la reputación de alguien con una exposición frente a muchos esa comunicabilidad de ese dicho de personas juntas o separadas. Sí, ahora bien, aquí sí se hace una precisión taxativa en la parte del artículo 444,
con respecto a la presencia del ofendido. Si el hecho se ha cometido en presencia del ofendido, aunque esté solo o por medio de algún escrito que se le hubiere dirigido o en un lugar público, la pena podrá elevarse de una tercera parte de la pena imponer, incluyendo en este aumento lo referente a la multa que debe aplicarse, y si con la presencia del ofendido concurre la publicidad, la pena podrá elevarse hasta la mitad. Nótese entonces que en este caso, de la parte del artículo 444, se da una injuria singular frente a la víctima solamente, con lo cual ello conllevaría a una demostración mucho más intensa, el tema de la propia víctima como medio de demostración, ¿verdad?, de la injuria que se esté realizando de forma singular. Porque esa injuria, que aunque no sea señalando un hecho en concreto, pero sí una circunstancia que afecta el honor, la reputación o el decoro, se ve aumentado hasta en una mitad si conjuntamente con la persona se encuentra, hay publicidad en el sentido de poner a la disposición de muchos esa información, ese dicho, con ese ánimo de afectar el honor. Si el hecho se ha cometido haciendo uso de los medios indicados en la primera parte del artículo 442, es decir, ese artículo que está vinculado a la difamación, es decir, a documento público con escritos, dibujos divulgados o expuestos al público u otros medios de publicidad, la pena, esa pena que era de 6 meses a 1 año, en el caso de la injuria, será de 1 a 2 años de prisión y una multa de 200 a 500 unidades tributarias, con lo cual el doble componente dosimétrico, tanto en la sanción como en la multa. De nuevo, hay un parágrafo único en ese 444. En caso de que la injuria se produzca en documento público, con escritos divulgados o expuestos al público o con otros medios de publicidad, se tendrá como prueba del hecho punible de la autoría el ejemplar del medio impreso o copia de la radiodifusión o emisión televisiva de la especie injuriante. Anteriormente habíamos hablado en el 442 de la especie difamante, con lo cual aquí de nuevo estoy incorporando un elemento procesal de contenido probatorio en el asunto, en la cual se da una especie de prueba suprema, aún aceptando la sana crítica en la probanza de los delitos de instancia de parte agraviada. Cuidado con creer ustedes que como la mayoría de los delitos son de acción pública, entonces la sana crítica como mecanismo de apreciación de la prueba, y disculpen estas digregaciones a mis alumnos de derecho penal desde el punto de vista procesal penal, la sana crítica no es más que la capacidad que tiene el juez de cuestionar la potestad demostrativa de un determinado sujeto de prueba. Ese juez que de una forma sana, comedida, puede cuestionar la capacidad demostrativa del dicho de la víctima o de la confesión o del dicho del experto o hasta inclusive del propio documento público. Ahora bien, nos vamos a encontrar con un instituto muy interesante en el caso de la difamación, que viene del viejo derecho romano, que es la llamada excepción de la verdad, la exceptio veritatis, o prueba de la verdad. Nos dice el 443, que es una norma que está entre la difamación y la injuria. Al individuo culpado del delito de difamación, solamente difamación, no se le permitirá prueba de la verdad o notoriedad del hecho difamatorio. Es decir, al que se va a defender por ser acusado como difamante, él no se podrá defender con la siguiente prueba: la prueba de la verdad o del hecho que él está afirmando con respecto al otro. No podrá, no se le permitirá esa prueba del hecho porque no está colaborando con la justicia, es lo que quiere ofender el honor, salvo en los casos siguientes. Numeral primero, cuando la persona ofendida es algún funcionario público y siempre que el hecho que se le haya imputado se relacione con el ejercicio de su ministerio, salvo lo que establece el 222 del Código Penal, perdón. Ese Código Penal en el 222 nos habla del delito de ultraje simple. El que de palabra u obra ofendiere de alguna manera el honor, la reputación o el decoro de un miembro de la Asamblea Nacional o de algún funcionario público será castigado. Entonces, si yo digo algo
con respecto a un asambleísta o algún funcionario público solamente para ofender el honor, no se le tolera la prueba de que haya realizado el hecho que afecte el ejercicio público. Dice el 226, en los casos previstos en los artículos precedentes, no se admitirá al culpable prueba alguna sobre la verdad, ni aún sobre la notoriedad de los hechos o de los efectos imputados a la parte ofendida. Entonces, cuando la persona ofendida es un funcionario público y el hecho que se relacione esté vinculado a su ministerio, es decir, al ejercicio de la profesión, sí se le permitirá esa prueba de la verdad. Numeral 2. Cuando por el hecho imputado se iniciare o hubiere juicio pendiente contra el difamado. Entonces, ya el difamado como víctima ya se encuentra cursando una causa, un proceso por el propio hecho por el cual fue difamado. O 3. Cuando el querellante, es decir, la víctima de la difamación, solicita formalmente que en la sentencia se pronuncie también sobre la verdad o falsedad del hecho difamatorio. Y por lo tanto, al ser una prueba que está incorporando el propio que es difamado, allí se obraría la llamada comunidad de la prueba. Por lo tanto, si el propio difamado está indicando que sí, que se me pruebe en el propio juicio por difamación que yo no realicé el hecho, por lo tanto, sobre la base de esa prueba que ya se incorpora al proceso, el difamante podrá también hacer uso de la prueba. La prueba ya no solamente le pertenece a quien la está incorporando, sino a cualquiera, inclusive a quien está siendo procesado por la difamación. Si la verdad del hecho se probara o si la persona difamada quedare por causa de la difamación condenada por este hecho, el autor de la difamación estará exento de la pena, salvo en el caso de que los medios empleados constituyesen por sí mismos la injuria. Entonces, si se da la hipótesis, las 1, 2 y 3 del artículo 443 y termina siendo sancionado por el hecho el difamado, el difamante no sería responsable, a menos que en su dicho también estaría afectando genéricamente a ese injuriado. Por favor, ingresen con las mismas coordenadas en la segunda parte de esta sesión.